Bien, como les decía, lo que nosotros vamos a hacer es, primero, quitarnos la idea, la falsa idea o la situación de que la persona que sí o sí tiene que elaborar la política salarial es alguien vinculado o un abogado laboralista de carrera. ¿Ok? No es necesariamente así. Ahora, también debo hacer o dejar en claro que la persona que más convive con este tipo de políticas sí es un abogado laboralista. ¿Por qué? Porque justamente anda metido en todo lo que tiene que ver con planillas y por lo tanto convive con estos términos, convive con estos procedimientos y a su vez con ello el know-how está más que claro y más que dado. Pero lo repito nuevamente, esto no significa que ustedes no puedan elaborar sus políticas salariales dentro de sus empresas. Solo tienen que cumplir ciertos requisitos, solamente tienen que estar atentos con algunas cosas, tanto las establecidas de forma puntual en la Ley 3079, ¿no? Como en aquellas que vienen aquí, sí, le estoy poniendo una base legal adicional de cuál es todo el marco normativo, donde la parte de trabajo está en realidad acá, sí, en estas resoluciones ministeriales. ¿Ok? Pero, a ver, vamos a tener un buen rato como para hablar de muchas cosas. Siéntanse libre de preguntar todo lo que deseen a lo largo de toda la sesión. Y lo que vamos a hacer es ir introduciéndonos a este concepto. Miren, cuando uno revisa la ley 3079, cuando revisa su reglamento, cuando revisa las resoluciones ministeriales y todo lo que tiene que ver con esto de política salarial, debemos entender algo para no perdernos en el proceso, ¿sí? Si tú no entiendes el por qué surge esto, créeme que quizás le vas a meter más esfuerzo de que en realidad merece, ¿ok? Lo que se busca por todos lados, ¿sí? Es evitar que exista, vamos a decir, discriminación salarial entre hombres y mujeres. Ese es el objetivo de todo esto, ¿ok? Es decir, que nosotros vamos a tratar de identificar puntos o actividades en donde una mujer realiza la misma actividad a nivel de valor, ya les voy a explicar a qué se refiere con nivel de valor, o a nivel funcional dentro de la empresa, y el hombre, por el simple hecho de ser hombre, estar ganando aproximadamente un porcentaje, vamos a decir, injustificado, de forma objetiva, o sea, no tiene nada de objetividad, mayor, ¿ok? Mayor a lo que gana una mujer que realiza lo mismo. Según una serie de estudios que se han realizado y que están incluso, vamos a decir, expuestos en la resolución ministerial 243 del 2018, las estadísticas terminan exponiendo una situación de vulnerabilidad para la mujer. ¿Sí? No voy a pasar a los porcentajes, ¿no? Porque son varias datas estadísticas que te ponen, o cuadros estadísticos que te pone esa resolución, pero en esencia se debe de entender como lo siguiente. La mujer tiene condiciones laborales, ¿ok? Esto, Eh, no va tanto por ahí, estimado Ram. Yo sé que aquí lo que se busca no es necesariamente, y aquí hay gracias por tu comentario porque me permite hacer una aclaración puntual. Mira, no se trata de que una mujer gane lo mismo que un hombre, esto a rajatabla. O sea, vamos a decir que si contratamos a María y contratamos a José, que si José gana 5.000, entonces María también tiene que ganar 5.000. No, eso no es lo que busca la norma. La norma lo que busca es que si yo contrato a María, ¿ok? Y contrato a José, y él es analista, y ella también es analista, ella tiene título, él tiene título, ¿ok? Vamos a decirlo. Y un largo etcétera, en donde prácticamente tienen las mismas capacidades, las mismas condiciones, entre otras cosas. Entonces, si José gana 2.500, entonces María debería de estar ganando igual. No tendría sentido de que María esté ganando, por ejemplo, 1.700 soles. Oye,
Hay algunos que dicen, ¿y por qué María gana menos? No, es que José supo negociar en el momento en que lo contrataron. Ah, ya, sí, María no supo poner sus condiciones y sus precios, así que a ella le tocó ya, bueno, se cerró con 1.700 y le toca, pues, ¿no? No, lo que buscamos no es que por una excusa, entre comillas, de negociación al momento de contratarse, porque es uno de los argumentos que a veces uno encuentra, y te lo digo porque, o sea, en mi experiencia en contacto con más de una empresa, a veces tú encuentras que tienes dos posiciones igual y dicen, no, es que aquí entras con el sueldo, depende de cómo hayas negociado con el entrevistador o con el gerente al momento de entrevistarte, ¿no? Ya, pues si pides bien y te aceptan, ya entras con un sueldo tal. En cambio, si no sabes negociar, te ponen un sueldo X. ¿Ok? Eso, sobre todo en la parte, esto, femenina, es lo que busca evitar la norma. Es muy distinto a obligarte, claro, lo que comentas, ¿no? Obligarte a contratar lo que se llama esto, algo así como se me fue el término que utilizan para hablar acerca de una obligación de contratar una cantidad obligatoria de mujeres respecto a varones, que si en un puesto hay 20, o sea, si en un área de trabajo hay 20 puestos, 10 tienen que ser obligatoriamente mujeres, las cuotas, las famosas cuotas de género. ¿No? No, no tienen nada que ver con esto. No, esto, si algún día se aprobara algo así, bueno, en su momento lo conversaremos y veamos si es que en verdad merece o no la pena establecer algo de esa naturaleza, pero en este caso estamos hablando de, oye, si tienes a una mujer frente a un hombre que realizan actividades del mismo valor, pues entonces, oye, no tienes por qué discriminar a esta persona tan solo por su condición de ser mujer. A ver, seamos sinceros, y en este punto, para poder entender el sentir de la norma, tenemos que desnudarnos de todos nuestros prejuicios y todos nuestros pensamientos que podamos cargar encima respecto a la sociedad. Y hay una de las cosas, y sobre todo en este punto las mujeres me van a dar la razón, que a veces por el simple hecho de tener un hijo no te contratan. ¿Y por qué no te contratan? ¿Por qué? Porque ya comienza el comentario de, uy, no, hijo, trabajadora con hijo no, porque te va a pedir permisos para irse con el bebé. Trabajadora con hijo no porque está pensando en el bebé y no está concentrado en el trabajo. Trabajadora con hijo no por X, Y, Z motivos. Entonces, si tú eres una trabajadora que tiene un hijo y quieres trabajar, te vas a la entrevista y te dicen, ya, pero te pago 1.700 si es que quieres. Y como no encuentras oportunidades, pues terminas aceptando la remuneración que te plantean. Entonces, esta norma, si bien es cierto, no va a solucionar este tipo de situaciones o este tipo de prejuicios que existen, lo que busca es equilibrar, por lo menos de la forma más objetiva posible, las explicaciones de por qué José gana más que María. Porque puede estar dándose la situación de que José es analista y tiene en el papel las mismas condiciones que María, pero José lleva 5 años en la empresa. María es nueva. Y José ha tenido una serie de condiciones que, de acuerdo a la política salarial, le permiten estar en la banda o en la parte más alta de la banda salarial. En cambio, esta persona, María, es nueva, acaba de entrar. Y como acaba de entrar, le toca empezar a hacer línea de carrera, le toca empezar con lo básico, porque la política salarial así lo define. Cualquier persona que ingresa al trabajo ingresa no percibiendo el punto de la banda más, o sea, el nivel más bajo de la banda salarial, que para el caso del analista es de 1.700. Mira, ahí no hay discriminación por género. Ahí lo que nosotros tenemos es simplemente una aplicación correcta de todo lo que significa eh, una, un sistema de asignación remunerativo que se basa en criterios objetivos y no en condiciones de género. Entonces, la primera parte, lo que nosotros debemos entender es ¿por qué existe esto? Bueno, ya lo menciona la ley 3079, es necesitamos remuneraciones sin discriminación. Iguales funciones y habilidades y condiciones, pues entonces iguales remuneraciones. Para mí, y es un poco la expresión que busca acá, ¿no? Es si yo tengo a dos personas que están trabajando en las mismas actividades, están realizando las mismas funciones, pues no tiene sentido de que a uno le den un bono y al otro lo dejen mirando. Ojo, lo repito nuevamente, esto empieza con
la intención de que las mujeres tengan una remuneración acorde a las funciones que realizan los hombres. Pero lo repito, no significa de que le van a obligar a la empresa a que le pague a una mujer lo mismo que gana un hombre solo porque la ley lo menciona. No, tiene que justificarse. Si yo tengo una diferenciación remunerativa y mi política salarial justifica ese trato diferenciado, pues entonces no va a haber ningún tipo de problema. Si en este momento te estás preguntando, ok, William, me queda claro, entran dos personas a trabajar, deben de ganar lo mismo si realizan lo mismo. Entendería yo entonces de que hay situaciones en donde diferentes trabajos, diferentes situaciones requieren diferente paga. Exacto. Entonces, ¿cómo lo hago eso? O sea, ¿cómo identifico las formas? Bueno, te voy comentando, te voy anticipando de que todo esto del proceso del diagnóstico, la evaluación, los criterios de medición y todas esas cuestiones son los pasos que vamos a ver, pero lo vamos a hacer un momento. Por lo pronto, ¿sí? Disculpen. Lo que vamos a terminar de entender entonces es que la esencia de la ley 3079 no es otra cosa más que buscar una, vamos a decir, un equilibrio remunerativo. ¿Ok? Dicho de otra forma, las empresas que cuenten con cuadros de categorías y funciones mantienen dichos cuadros siempre que guarden correspondencia con el objeto de la presente ley. ¿Qué está tratando de decirte? Esto también es muy importante, de que si tú ya tenías una política salarial, no tienes que cambiarla, o sea, no tienes que volver a hacer una política salarial, siempre y cuando la esencia de esa política salarial previa que tú tenías en tu empresa ya cumpla con asignar remuneraciones de manera objetiva, ¿ok? Y las empresas que no tengan dicha, vamos a decir esto, dicha política, pues se les había dado en su momento un plazo de 180 días para que esto pudieran aplicarlo. Evidentemente, si la norma salió allá por el año 2017, 2018, si mal no recuerdo, al día de hoy han pasado más de 180 días, por lo tanto, la SUNAFIL en cualquier momento te puede decir, susténtame tu política salarial y además de ello, susténtame también o acredítame de que las personas o tus trabajadores tienen conocimiento de dicha política. ¿Ok? Toda ley tiene su reglamento. ¿Sí? Toda ley que te dice el qué hacer tiene a su vez pegado un reglamento que te dice el cómo hacer algo. Entonces lo que vamos a ver aquí es que el reglamento, si bien es cierto, la ley me dice, oye, debes de tener una serie de cuadros o categorizado tus remuneraciones tratando en lo posible de evitar una discriminación subjetiva para los pagos, ¿ok? Entonces, necesito que me elabores una política, ¿no? Salarial que tenga o esté compuesto, entre otros, por una serie de contenidos mínimos. Aquí permítanme hacerles una aclaración, ¿sí? Les decía yo al inicio de la sesión que una política salarial lo puede hacer cualquiera. Una política salarial lo puede ser un administrador, ¿no? Esto, una psicóloga, lo puede ser un contador, un abogado laboralista, cualquier tipo de persona lo puede hacer, siempre y cuando tenga en claro las estructuras y los criterios básicos e inclusive, ¿sí? Guiándose de estas dos resoluciones. Ojo, si ustedes buscan en internet la resolución ministerial 243/2018 y la resolución ministerial 145/2019, les plantea guías de aplicación. Ojo, que tampoco es que les va a decir, coge este, multiplica por este, divide entre este, pero por lo menos les dice, mira, esta es una forma en que podrías agrupar a los trabajadores, esta es una manera que podrías hacer para tal cosa. Cuando quieras hacer comparaciones, trata de tener criterios así. Es decir, la norma ya te establece, o mejor dicho, las resoluciones ministeriales ya te plantean guías de aplicación de esta norma. Dicho de otra forma, o a qué quiero llegar, ¿no? O de otra manera, lo que yo deseo aterrizar o la idea que trato de implantar en este momento es que formatos hay muchos. O sea, modelos para aplicar políticas salariales hay bastantes. He podido cruzarme con diferentes tipos de modelos de política salarial, tanto de asesores independientes como de algunas empresas grandes, como una de las Big Four, ¿no? Que tiene ahí su modelo de política salarial.
Y todas y cada una de ellas, bueno, la mayoría, porque tuve la oportunidad de leer una política salarial de una empresa, esto, allá de La Libertad, de Trujillo, que sinceramente eso no cumplía con los estándares mínimos que te pide la norma. Entonces, nuevamente lo repito, formatos hay muchos, ¿ok? Eh, Tengo ahí modelos, permítanme al finalizar la sesión les hago unos comentarios, ¿sí? Pero sí tengo modelos, solo que ya como les digo, al finalizar la sesión les doy ahí unos comentarios de cómo podría hacer para pasarles esos modelos. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. No importa la manera en que tú lo estructures, ¿sí? No importa. Lo que tú tienes que hacer, ¿ok? Lo que tú vas a tener que hacer es siempre, siempre, siempre cumplir con estos requisitos mínimos. Son tres cosas que como mínimo te pide la norma. Número uno, puesto de trabajos. Es decir, detalla la cantidad de puestos de trabajo. Si son 20 categorías laborales, bueno, voy a cambiar el término porque si digo categorías los voy a confundir. Si estamos hablando que en tu empresa tienes operarios, porteros, guardianes, esto, vamos a decir, el analista, el trabajador de supervisor, o sea, cada segmento, cada puesto de trabajo que esté en la empresa, tú lo tienes que describir. Es decir, tiene que tener un manual. ¿Y eso dónde se encuentra? Manual de funciones, ¿no? Manual de obligaciones y funciones. Recuerdo, habrá sido hace como 3 meses atrás, promedio, inclusive un poquito más, una empresa se contactó conmigo tratando de ver la elaboración de su política salarial. Solo tuvimos una conversación en donde parecía que el servicio se iba a dar, pero nunca más volvió a conectarse, nunca más volvimos a contactar, mejor dicho. Porque creo que no le gustó cuando yo le comenté de que para poder empezar a aplicar esto, el tema de una política salarial en su empresa que no era pequeña, ¿sí? Tenía una cantidad significativa de trabajadores, necesitaba su manual de obligaciones y funciones. Entonces me dijeron, no lo tenemos. Lo que yo le dije es, perfecto, aprovechemos estos días para que puedan elaborar o por lo menos hacer un checklist de todas las personas que trabajan en la empresa, para que puedan ustedes tener en claro cuáles son los puestos laborales y cuáles son las funciones que tiene cada uno de ellos, porque ojo, es fundamental, de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, contar con ese dato, pero pareció que lo que buscaban que yo les dijera es, listo, yo les elaboro la política salarial y simplemente mándame la lista de los trabajadores, ¿no? Y con eso yo hago la política. No funciona así, señores. ¿Por qué? Porque uno de los contenidos mínimos que nosotros tenemos que hacer es tenemos que describir todos y cada uno de los puestos laborales, por lo menos a nivel de categorías. ¿Qué es una categoría? Es un grupo, ¿sí? Lo voy a explicar más a detalle en un momento, simplemente vayámonos haciendo la idea de que cuando hablamos de categoría hablamos de grupos, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, alta gerencia, eh, trabajadores de operación, esto, trabajadores, jefaturas, o sea, yo voy creando categorías. Por ejemplo, ¿no? Jefes de área, analistas, gerencias, supervisores, esas son unas categorías. Y dentro de cada categoría hay puestos de trabajo. Como por ejemplo, en el área de gerencia o alta gerencia vas a encontrar al gerente de operaciones, al jefe de contabilidad, bueno, mejor dicho, gerente de operaciones, al gerente financiero, al gerente, vamos a decir, de recursos humanos, es que la empresa es bastante grande. Hay distintos tipos de gerentes. El gerente general, el subgerente. A nivel de jefaturas, al jefe de contabilidad, podrías tener un jefe de tributos, podrías tener un jefe del área de finanzas, podrías tener al jefe de costos, del área de costeos, y todos están metidos en el área de contabilidad, pero son diferentes jefes. Tengo que incluir y agruparlos a todos dentro de cada uno de esos criterios. Ahora, lo que les decía, descripción general de las características de los puestos de trabajo que justifican el que yo haya hecho esas agrupaciones. Así voy a tener que, por ejemplo, el detalle del supervisor, persona que se encarga de evaluar las actividades desarrolladas por analistas de la empresa y reportar a los jefes de área. Estoy haciendo una descripción. Ojo que esta es una descripción general, ¿eh? Porque evidentemente en un manual de obligaciones y funciones, las actividades y características del puesto de trabajo están mucho más detalladas.
¿ok? Yo por eso les digo, elaborar una política salarial no es un trabajo de simplemente, oye, te entrego la lista, ¿cómo se dice?, de nombres, los sueldos y el nombre del puesto laboral y listo, ya con eso tú te encargas porque necesitamos un organigrama, necesitamos el manual de obligaciones y funciones y vamos a necesitar, entre otras cosas, inclusive sentarte con la gerencia, sentarte con el jefe de recursos humanos para identificar potenciales, vamos a decir, errores al momento de clasificar un puesto u otro. Por lo tanto, el trabajo fuerte de elaborar una política salarial no está en hacer el informe o el tema de cómo se dice la estructura del documento llamado política salarial. El trabajo fuerte está acá, en estos pasos, ¿no? Para hacer el proceso. Ahí es donde estamos nosotros un poquito, ¿cómo se dice? Llamados a meterle ganas. Por último, y esto también lo menciona los manuales o las guías de aplicación, lo que vas a tener que hacer es vas a tener que ordenar jerárquicamente cada uno de esos rangos. Analista, supervisores, jefe de área, gerencia, depende de todas las categorías que tú hayas creado o que puedas crear, vas a tener que ordenarlas de forma jerárquica. Miren, esto es el corazón de la política salarial. William, ¿solamente esos tres puntos? Sí, no parece difícil, ¿cierto? Si nosotros lo ponemos en perspectiva es, a ver, voy a necesitar una lista de los puestos de trabajo, voy a necesitar agrupar esos puestos de trabajo dentro de categorías y voy a tener que explicar cada una de las categorías por qué es que se agrupa de esa manera, ¿no? ¿Por qué tengo gerencias? Bueno, el área de gerencia está compuesto, ¿no? Y explico quiénes componen esa gerencia. Luego, o ese grupo o esa categoría. Y luego ordeno cada una de las categorías de forma descendente o ascendente, dependiendo, pero que se identifique, vamos a decir, cuál es la categoría más importante respecto a las otras, ¿no? De cada una, lo repito nuevamente, no hay la norma que te diga vas a empezar desde la más importante hacia la menos importante o al revés. No, no interesa. Lo importante es que cuando yo esté presentando mi política salarial, poder identificar el orden jerárquico. Miren, lo repito nuevamente, esas son las tres cosas puntuales, fundamentales que debe tener tu política salarial. Luego el objetivo, el alcance, que a veces nosotros ponemos en los informes, ¿no? El modelo de políticas, las definiciones, entre otras cosas, no son tan relevantes, ¿sí? No son tan relevantes para nivel jurídico laboral. Porque si yo puedo tener el formato más bonito, pero incumple alguna de estas tres cosas, olvídalo. Ya fue. Ahora, prohibición de discriminar, creo yo que ya lo he comentado, ya lo he mencionado, así que no voy a hacer más hincapié que recordarles lo siguiente. Si yo tengo dos personas que realizan las mismas funciones, que generan el mismo valor no empresarial, no corresponde que ganen diferentes. Ni por ser mujer que gane más que un hombre, ni por ser hombre gane más que una mujer. Porque ojo que la discriminación salarial se ve en ambos sentidos, ¿sí? Yo he sido testigo de, vamos a decirlo claramente, mujeres ganando más que hombres tan solo porque son más simpáticas y que por ahí no son más cercanas al jefe, por no decir otra cosa. O sea, lo que busca, lo que busca la norma es evitar ese tipo de situaciones. Si yo tengo una serie de trabajadores que hacen lo mismo, lo repito nuevamente, y voy a ser muy redundante una y otra vez con esto, es si yo tengo algo, o a alguien, mejor dicho, que hace lo mismo, es, o les corresponde, vamos a decirlo así, la misma remuneración. ¿Ok? Entonces, vamos a decirlo, el decreto supremo 02/2018 TR, que es el reglamento de la ley 3079, ¿te dice cómo hacer la política salarial? La respuesta es no. No te dice cómo lo tienes que hacer. ¿Ok? Te plantean el contenido mínimo. Es decir, que a nivel de formatos, y es por eso que les decía que he tenido la oportunidad de ver más de un formato, existen múltiples formas de hacer una política salarial. No se restrinjan, ¿sí? No se restrinjan. Ustedes pueden inclusive agarrar el formato de sus políticas contables. Me refiero a estructura, ¿no? Alcance, objetivo, definiciones, base legal,
eh, explicaciones X, ¿no? Y después el desarrollo. Y en la parte de desarrollo metemos estos análisis de acá, lo de acá. Y al final algunos datos adicionales que les voy comentando. Y listo, ya tienes tu formato de política salarial, ¿sí? Pero recuerda, nunca dejes pasar estos tres puntos mínimos. William, a nivel teórico suena bonito, ¿no? Porque a nivel teórico, o sea, ya es fácil en 30 minutos o en 15 minutos reconocer o más que reconocer, entender de que sí, evidentemente tengo yo que ser, vamos a decir, equivalente en las remuneraciones que le pago a mis trabajadores. Ya entendí que tengo que describir todos los puestos, que tengo que categorizarlos, y no solamente categorizarlos, sino explicar los puestos, y además de explicar los puestos, también ya entendí que los tengo que presentar de manera jerárquica, es decir, los tengo que poner respecto a cuál es más importante que cuál. Ok, pero no creo que elaborar una política salarial sea así de sencillo a nivel de que solo tengo que hacer eso. La respuesta es, en realidad sí es así de sencillo. Es así de sencillo en el procedimiento, pero ahora vamos a atacar, sí, el paso a paso. O sea, ya tenemos la idea en general, ya sabemos cuáles son los elementos fundamentales o básicos que debe de contar, y ahora vamos a trasladarnos a la parte de cómo elaboro la política salarial. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración antes de empezar con esto. ¿Ok? Vamos a tener una visión macro, ¿ok? De cómo es que se hace la política salarial. Ayer, por ejemplo, dictaba un curso de costos, métodos de costeo. Estábamos viendo costeos ABC, estábamos un poquito de costos por órdenes y costos por procesos. Y una de las cuestiones a las que yo dejaba muy en claro en esa situación era que cuando yo defino, según un ejemplo que estoy desarrollando, un inductor del costo, no significa que ese inductor tiene que aplicarse a todas las empresas, porque cada una de las empresas tiene una realidad diferente y donde en un caso el inductor más ideal es hora máquina, para otra empresa será, no sé, cantidad de inspecciones, o quizás unidades producidas, o quizás metro cuadrado, quién sabe. La cuestión es que nosotros ubicamos la metodología de trabajo que más nos convenga a cada una de las empresas en las que nosotros laboramos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa que tiene solamente 5 trabajadores, créeme que elaborar tu política salarial va a ser muy sencillo, porque no va a haber tanta categorización que realizar. Muy probablemente sea el jefe. Probablemente sean 2 asistentes, probablemente haya por ahí un operario, alguien que haga una cosa y listo, y se acabó. Entonces, establecer los rangos salariales ahí es más fácil de lo que nosotros creemos. Pero si trabajas en una empresa que tiene 170 trabajadores, y que cada trabajador realiza actividades que parecen ser iguales, pero a su vez son un tanto diferentes, como tener 2 analistas, pero uno es un analista contable y el otro es un analista de producción que está en la planta, por otro lado, y el analista de producción gana 3.000 y el analista contable gana las justas 1.500. No podemos decir de frente, oye, 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 ahí hay una disparidad de remunerativa porque tienen la categoría de analistas. No, señor. Está bien, tiene la categoría de analistas, pero la valoración del puesto es distinta. Y aquí entra un nuevo término. Vamos a tener que valorizar puestos. Vamos a tener que asignarle valor a los puestos para poder nosotros identificar cada uno de los procesos. Que al final me termina diciendo si debería yo comparar o no comparar el tema remunerativo. Miren, lo que nosotros vamos a hacer nuevamente, un pequeño repaso así rapidito, es recordar. Recordar es volver a vivir y yo no quiero que olviden, al menos al salir de esta sesión, el que la ley 3079, que establece la obligación de tener una política salarial, lo que me está pidiendo a mí es, ¿ok? Que debo implantar un sistema de igualdad salarial entre hombres y mujeres, ¿sí? Que eso es el fin supremo que busca. Igualdad salarial entre hombres y mujeres que realicen actividades de similar valor. ¿Ok? Y que para ello debo determinar categorías, funciones y remuneraciones de los puestos de trabajo. Entonces, eso es mi objetivo, eso es hacia dónde voy. Ahora me toca, ¿ok? Ver qué debo hacer. Paso número 1. Ya, imagínense, ahora sí cambiamos el contexto.
Me acaba de llegar una notificación de Sunafin, ¿sí? Ojo, aclaro también, importantísimo, no voy a desarrollar un formato de informe. Lo que yo voy a hacer es desarrollar el paso a paso de cómo podría y empezar a identificar, a categorizar cada uno de los puestos de trabajo, que es lo que más me importa. Paso número uno, entonces, tengo que hacer un diagnóstico. Muchas veces nos mandamos a hacer o queremos hacer la política salarial sin conocer la realidad de la empresa. ¿Ok? Miren, si a mí me llega el requerimiento de Sunafil y me pide que presente la política salarial, que por cierto se sobreentiende o se supone que a la fecha ya debería de estar elaborada, pero vamos a suponer que no la tengo, entonces yo debo empezar por primero hacer un checklist y a diagnosticar cómo es que está la empresa en materia de política salarial. Para ello debo identificar las siguientes cuestiones, o sea, materiales fundamentales, organigrama. ¿Cómo podríamos nosotros empezar a hacer agrupaciones o cómo nosotros podríamos trabajar, por ejemplo, en una empresa de 180 personas, de 200 personas, ¿no? Ya ponle 70 personas si ni siquiera tengo un organigrama. El organigrama es muy importante, forma parte de los anexos, o sea, vas a tener tú que demostrar de cómo es que está estructurada la empresa y por qué las categorías, porque a veces las categorías lo establecemos con base al organigrama. El organigrama me da niveles, gerencia, ¿no? Por ahí una sugerencia, me da un tema de jefatura, después de las jefaturas, ¿no? Viene, no sé, los supervisores de área, después de los supervisores quizás tengo analistas, ¿no? Y quizás por aquí, después del analista, tengo al practicante, pero esto es en la zona administrativa, porque por acá de la gerencia tengo la jefatura y después de la jefatura, debajo de él, tengo al supervisor de planta y aquí ya no hay analista ni practicante, de frente vienen operarios. Empiezan a nacer o aparecer las categorías a veces de esa forma directamente en el organigrama. Son una guía para yo poder plantear y empiezo a ver cuáles son los puestos en cada una eh, de estas estructuras, o vamos a decir partes del organigrama. Por eso, sí, fundamental, empieza por revisar tu organigrama. William, no tengo organigrama. Consejo, aprovecha ese momento para que hagan un organigrama. Recuerda que el organigrama también va a ser utilizado para identificar las reglas de valor de mercado de las remuneraciones en caso tuvieras accionistas o dueños de empresas trabajando para la empresa o inclusive a sus familiares. Entonces, el organigrama, elemento fundamental para empezar a trabajar. Segundo, ya lo había comentado, manual de obligaciones y funciones. Señores, está bien, yo quiero hacer una valoración a nivel de justamente el peso de valor empresarial o el valor operativo que tiene cada uno de los puestos. Porque yo lo que quiero hacer no es, o lo que debo hacer, porque este es el deber ser, no es simplemente agarrar el organigrama y con base al organigrama hacer las discriminaciones y decir, ya, los que están aquí ganan tanto y los que están acá ganan tanto y se acabó. No, porque la norma te va a pedir algunas cositas. Ya les voy a comentar qué cosas te va a pedir la norma. Y para hacer eso, necesitas los detalles de los puestos de trabajo. Lo repito, hay puestos de trabajo que no es difícil entender qué hace, ¿no? Mientras que hay otros puestos de trabajo donde sí para saber si el analista contable debe ganar igual que el analista financiero, necesito tener detalles como, por ejemplo, conocimientos, por ejemplo, responsabilidades. Miren, ¿a qué me refiero? Sí, y esto lo voy a comentar un poquito más abajo, solamente quiero ir profundizando cada vez más en el por qué necesito esto. Sí, no, no es que William se haga el interesante cuando te hace un requerimiento para elaboración de política salarial. Es porque tienes a dos analistas del área administrativa, un analista contable y un analista del área de finanzas. Y tú consideras que porque los dos tienen el mismo cargo a nivel de, o están en el mismo rango a nivel de, vamos a decir, de organigrama, entonces pertenecen a la misma banda salarial. Pero resulta que, y lo voy a llevar por acá como para no confundir, voy a poner por aquí un organigrama, ¿sí?
Organigrama. Les decía yo, por aquí tengo al gerente, por aquí voy a poner al área administración, ¿sí? Como para no hacerlo, y por aquí le voy a poner al área operativa. Operativa. Ahora, les decía también de que aquí yo puedo tener diferentes jefaturas, ¿no? Jefe de contabilidad, y por aquí voy a poner a un jefe de finanzas, ¿ok? Y ambos jefes tienen un analista cada uno. Analista y analista. Me estoy volando a los supervisores y esas cosas, ¿no? La analista senior, la analista junior y todo eso que a veces lo podemos encontrar en las empresas grandes. Simplemente, jefe uno, jefe 2, analista uno, analista 2. Si yo solo me baso en el organigrama, yo voy a creer que, bueno, esta es una banda salarial, esta es otra banda salarial, acá hay otra banda salarial y acá hay otra banda salarial. Entonces, esta banda salarial, yo digo, los analistas deben de ganar entre 2.500 a 3.000 soles, suponiendo, ¿no? Respuesta, no necesariamente funciona así, porque puede ser de que el analista de acá tenga un sueldo de 6.000 soles. Entonces, bueno, un momento, ¿por qué ese analista del área de finanzas está ganando 6.000 soles, mientras que el analista del área contable está ganando 2.500? Si al final dentro del organigrama que me ha pasado la empresa de buena fe o de buena manera, dice o están en el mismo rango organizacional, o sea, los dos están en el mismo nivel. Bueno, eso es una falla en tu elaboración de tu política, porque estás interpretando que por el simple hecho de estar en el mismo nivel, pues deberías de ganar lo mismo. ¿Por qué? Lo repito nuevamente. Cuando yo obtengo el manual de obligaciones y funciones, empiezo a obtener otros elementos a los que denominamos características del puesto, ¿no? Y que ellos son elementos cualitativos, como por ejemplo, nivel académico, ¿ok? Nivel académico. O, vamos a decir, responsabilidades. ¿Ok? ¿Qué pasa si el perfil, voy a poner acá, analista uno y analista 2? ¿Qué pasa si cuando yo me voy al manual de obligaciones y funciones, donde están los perfiles de los puestos, ¿no? Dice que el analista contable basta con que sea egresado y que su única responsabilidad es verificar, vamos a decir, estados financieros. O sea, la correcta emisión de los estados financieros bajo NIF. Mientras que el analista 2 dice que tiene que tener una maestría en finanzas, ¿sí? Maestría en finanzas y que su obligación es controlar los derivados de cobertura de la empresa. Pregunta para todos ustedes, como para no sentir que estoy hablando solo. ¿Cuál de los dos tiene más nivel de exigencia académica y responsabilidad para el puesto? ¿El analista uno o 2? O sea, para ustedes, ¿cuál creen que es de más riesgo? Mayor probabilidad de que lo que está haciendo. Primero vayamos al nivel de responsabilidad o riesgo. ¿Quién tiene el trabajo más, un trabajo de más riesgo, un trabajo con mayor responsabilidad para la operatividad del negocio, de la empresa? ¿El trabajador uno o el dos? Evidentemente que el analista dos. ¿Ok? El analista 2 tiene un mayor riesgo. Ahora dígame, ¿a quién se le está poniendo, según el perfil del puesto, mayor nivel académico para poder entrar? O sea, la respuesta está ahí, pero igual quiero que ustedes se convenzan. ¿Quién tiene más exigencia para llegar a ese puesto? Evidentemente que el analista 2. Entonces les pregunto algo. ¿Aún siendo analistas, merecen el mismo sueldo? Ahora hablemos de merecimientos. ¿O está justificado que el analista 2 gane 6.000 y el otro gane quizás la mitad? Respuesta. Acabo de identificar una justificación, ¿sí? Acabo de poner algo que me permite objetivamente decirle a la Sonafil, oye, ese analista está ganando 6.000 porque mira sus responsabilidades, mira el perfil del puesto, te habla 3 idiomas. Aparte de eso, esto tiene especialidad en ABC, te conoce SQL Server, hace reportería en Power BI,
tiene todo un bagaje que lo hace un analista, pues, premium, por así decirlo. Entonces, no hay la necesidad de equiparar. No debemos de malinterpretar a la política salarial como un sistema para pagarles a todos lo mismo. No, no, esto no es una ley comunista. Esta no es una ley que te diga, a ver, todos aquellos que trabajan en el área de analistas tienen que ganar igualito. No me importa si han estudiado en la universidad A, en la B o en la C, o si tienen maestrías, tienen especialidades, saben inglés, saben chino. No me interesa. Todos vamos a ganar iguales porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. No, no funciona así la ley. ¿Sí? La ley no te dice cuánto tienes que pagarle. Eso también es importantísimo. Me preguntaban una vez de si con esta ley la empresa ya no puede fijar los sueldos que desee. Y la respuesta es no. Si tú a los analistas les quieres pagar 10.000, págales 10.000. Pero ten cuidado, porque si le pagas a uno 10.000, tienes que justificar por qué al otro le estás pagando simplemente 2.500. Porque si no tienes una respuesta y es simplemente porque quiero, te van a multar. Porque estás discriminando respecto al pago. Le estás dando algo a uno y al otro no le estás dando y no estás explicándome el por qué. Y por más que tú digas, bueno, es que es mi empresa, es mi dinero, yo hago con él lo que quiero, la ley igual, o mejor dicho, la SUNAFIL igual te va a multar. ¿Ok? Entonces, nuevamente, lo repito, ¿por qué es importante tener el manual de obligaciones y funciones, además del organigrama? Porque el organigrama, permítame, voy a borrar esto como para no distraernos. El organigrama te muestra un sistema de división o jerarquización a nivel de puestos, ¿sí? A nivel de, vamos a decir, niveles, peldaños, ¿sí? Pero no te está describiendo a nivel cualitativo qué es lo que hace cada uno de ellos. ¿Dónde encuentras ese mayor detalle? En el manual de obligaciones y funciones. Ahora, una vez que tienes eso, verifica si es que ya han establecido un nivel de rangos o bandas salariales previas. Hay algunas empresas que no tienen un manual de política contable como tal, o qué digo, de política salarial, ¿no? Pero ya tienen patrones o ya tienen esto, reglas para asignar las remuneraciones. Y puede ser que en lugar de estar empezando de cero, en la empresa en la que estás trabajando, ya haya algo previo. Por lo tanto, verifica y averigua si se tiene. Si la respuesta es no, bueno, para eso estás tú, para empezar a hacer un trabajo de identificación para encontrar justamente los sueldos que deberían de pagarse según cada uno de los rangos o bandas que identifiques. Ahora, vas a tener que hacer un inventario de los puestos de trabajo, ¿ok? Eh, a ver, solo para estar seguros, dígame, ¿cuál es el objetivo supremo de esta norma? ¿Sí? Por ahí si alguien me ayuda con la respuesta, le estaré eternamente agradecido. ¿Cuál es el objetivo fundamental? El que yo les he comentado creo que más de una vez, he sido demasiado redundante. ¿Para qué sirve esta norma? Para evitar qué cosa? Discriminación remunerativa entre quiénes, ¿no? Y esto parece esto. En, yo como hombre gano algo, ¿quién debería de ganar igual? Vamos a decirlo. Si Lourdes tiene el mismo puesto que yo, lo que busca la norma que es que Lourdes siendo mujer gane lo mismo que yo. Sí, no lo olviden. Yo sé que quizás lo tienen ahí y están un poco tímidos. Hoy día es viernes, el cuerpo lo sabe, ya no quiere saber nada. Más bien, muchas gracias por estar acá, ¿no? Eh, pero, exacto, Magali. Muy amable. Acaba de hacerme sentir de que no, de que se entendió la idea. No quiere, ¿ok? No quiere que lo que gana un hombre, una mujer no lo gane si es que hacen lo mismo, si es que están en la misma situación laboral. Ahora, si el hombre es el gerente y la mujer es practicante, no pidas que te paguen lo mismo. Eso es un sin propósito, un despropósito, como se dice, ¿no? Un sinsentido. Pero si los dos somos, vamos a decir, analistas de contabilidad, pues los dos deberíamos de ganar lo mismo. No, William, es que ella tiene un hijo, peor todavía. O sea, eso es una, vamos a decir, ese es un estigma ya demasiado fuerte que
que piden, ¿no? Algunas mujeres. Y disculpen que lo vuelva a decir, sino que yo recuerdo algunos casos de amigas de la universidad, de colegas, inclusive una ella me dijo que la habían contratado y cuando se enteraron, porque no le habían preguntado si tenía hijo o no, y cuando un día en el trabajo ella no tenía, creo que más, recién acababa de cumplir una semana y algo, la jefa de área escucha que dicen, ¿cómo que ella tiene hijo? Sí, pero que no le preguntaron en la entrevista si tenía o no tenía hijo, ¿no? Y dijeron, sí, bueno, se nos fue. No, 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 ustedes ya saben que acá no contratamos mujeres con hijos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? O sea, y a partir de ese momento le empezaron a tratar tan fríamente que mi amiga tuvo que renunciar. O sea, esto que les comento no es una idea sacada de, no sé, de un libro del feminismo, o no es una idea woke que yo les esté viniendo a comentar. Es algo que lo veo, es algo que lo he visto y es algo que muy seguramente lo veré, ¿no? La discriminación hacia ciertos tipos o mejor dicho, hasta ciertas situaciones, simplemente por la condición de que como mujer tienes responsabilidades diferentes a los hombres con tu familia y que por lo tanto, si es que quieres trabajar en la empresa, bueno, vas a tener que aceptar una remuneración menor. Y ojo, esto no lo digo yo, lo repito nuevamente porque sí, si entramos acá a este documento, esta resolución ministerial, la 243/2018, tiene las 11 primeras hojas de la guía práctica estadística laboral del Perú y van a notar cómo las mujeres embarazadas tienen ubicaciones salariales o puntos salariales bastante bajos, ¿ok? Y fuera de los permisos, por los descuentos propios que te podrían hacer por los permisos, no, estamos hablando de sus remuneraciones básicas, ¿ok? Entonces, lo repito nuevamente, yo no he venido a hacer aquí, como se dice, campaña, pero también quiero dejarlo claro, muy, muy en claro, porque a veces creemos que es un discurso sensacionalista, un discurso de izquierda, un discurso woke, ¿no? Y como si no hubiera realmente discriminación, lo hay. Entonces, esta ley que quiere hacer, evitar ese tipo de discriminaciones. ¿Por qué me hablas eso, William? ¿Por qué me vuelves a tocar el tema de que la norma lo que busca es evitar discriminación entre hombres y mujeres a nivel salarial? Sí. Bueno, porque la norma, ¿ok? Muy buena pregunta, Diego. Esto es como un efecto colateral. Lo que se busca en principio es evitar discriminación salarial entre hombres y mujeres. Eso es lo que se busca, ¿ok? Pero un efecto colateral es que si al aplicar la política salarial descubrimos que hay un trabajador X, un varón, que realiza los mismos trabajos que otro trabajador varón, entonces es igual, lo tienes que equiparar, porque no se puede discriminar bajo ningún concepto a nadie. Es decir, y lo repito nuevamente, gracias por tu pregunta, porque creo que se me estaba escapando esa explicación. Estaría mal de mi parte si es que al terminar la sesión nos llevamos la idea de que la política salarial ha sido creada solo para cubrir a las mujeres. No, la respuesta es no. Fue pensada principalmente en ellas, en tratar de regularizar su situación laboral, en que, lo repito nuevamente, y lo voy a decir tantas veces como sea necesaria, si trabaja bajo la misma forma y las mismas condiciones que un hombre, que ganen lo mismo. Me parece totalmente objetivo. ¿Ok? Me parece sano, normal. Pero ahora, si en el proceso vemos que un hombre gana menos que otro haciendo lo mismo, aplica el mismo criterio, ¿no? Si yo no le aplicara el criterio, estaría siendo discriminador, ¿no? Ya no por género, sino por otras condiciones. Quizás porque no viene de una universidad de X, que eso también fue otro caso de discriminación que una vez sufrió un colega, ¿no? Todos los que venían de la Pacífico y de la Católica entraban como practicantes ganando X, pero como él era de una universidad Y, a ellos, bueno, y no era el único, era más de uno, ellos empezaban ganando menos, mucho menos. Eso es una discriminación remunerativa con base a una condición que no es de género, es una condición ya de otro tipo. Lo que busca esta ley es, oye, si yo hago mi evaluación y veo que son practicantes universitarios, el hecho de que tú salgas de la Católica o que salgas de la Pacífico
no significa de que sustente del por qué siendo practicante a otro practicante, no sé, de San Marcos o la Universidad del Callao, le tenga que pagar menos. ¿Ok? Eso de ahí también aplica entre hombres. Y también aplicaría si es que encontramos dos mujeres haciendo lo mismo. Solo que una de ellas tiene ciertas ventajas frente a la otra a nivel remunerativo. No, 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 señor. Equiparamos. No es un tema solamente de género. Es un tema en general, vamos a decirlo. Aplicamos las remuneraciones como corresponda a nivel total. Ahora sí, William, muchas vueltas para lo que me estás queriendo decir acá. Sí, bueno, a veces me pasa, ¿no? Me pierdo en las explicaciones. Pero tengo que hacer un inventario de los puestos de trabajo. Es decir, yo tengo que hacer un detalle de cuáles son los puestos de trabajo, pero sobre todo, ¿saben qué? Debo identificar los géneros de los puestos de trabajo. ¿Cómo así que los géneros de los puestos de trabajo? Pues que resulta, ¿ok? Resulta, acontece, pasa, sucede que hay puestos de trabajo que pueden ser mayoritariamente, lo vamos a poner así, mayoritariamente, de hombres o de mujeres. Porque, ojo, la norma, sobre todo los manuales o las guías prácticas de aplicación, reconoce que los estereotipos están tanto por ambos lados. Ustedes, por ejemplo, a ver, todos los presentes, mandarían a sus hijos, no imagínense, pónganse en la situación de que tienen hijos de 4 años, 3 años, y yo, muy emprendedor, abro un nido donde todos los que atienden son hombres. ¿Lo mandarían a sus hijos a ese nido? Sean sinceros, ¿mandarían a sus hijos a un nido que atienden todos hombres? No lo van a hacer. Ustedes, díganme, si yo digo la profesión, ¿no? Enfermería, ¿se les viene a la mente un hombre? No, ¿verdad? Sofía, no es usual, es muy difícil. Por eso les pregunto, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando yo digo enfermería? Pero digo, no, no mintamos, ¿qué se nos viene a la mente cuando yo digo enfermería? Ah, bueno, tienes una situación subgéneris, ¿no? Pero a cualquier persona que yo le pregunto enfermería, se le viene a la mente una mujer, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, si yo digo minero o minería, ¿qué se les viene a la mente cuando digo minería? Varones, ¿cierto? Entonces hay puestos que están, ¿ok? Que están, vamos a decirlo ya, estereotipados entre hombres y mujeres, donde prácticamente no vamos a encontrar el tema de discriminación remunerativa por género, porque todos son hombres o todas son mujeres. Ok, por ejemplo, en el caso del nido que yo les hablaba, pues prácticamente el 100% son mujeres. Hasta ahora no he conocido un nido donde haya un profesor. Secretarias. Ojo que también hay secretarios hombres, ¿ah? Yo he podido ver en una institución del Estado, por ejemplo, que había un secretario. Ok, pero es rarísimo. Pero tienes razón, Magali. Tienes razón. Pero, les hago la siguiente pregunta. Área de contabilidad de una empresa. Área de contabilidad de una empresa. ¿Qué se les viene a la mente, hombre o mujer? Es mixto. Exactamente, Eddie. Es indistinto. Mira, en esas situaciones, ¿sí? Necesito identificar qué género predomina y ver si es una categoría o una área femenina o es un área masculina. Para eso debo utilizar métodos estadísticos. La norma te dice, te da ideas, como por ejemplo, el método más fácil es cuéntalos, ¿no? ¿Cuántos son? Son 15. A ver, ¿cuántos hombres hay? Hay 9 mujeres. Por diferencia, son solo 6 hombres. Ahora les pregunto yo, ¿esa área se podría considerar un área femenina o masculina? William, evidentemente, son 9 mujeres, es un área femenina. ¿Ok?
Bien, ahora, importante, ¿sí? Pero William, ¿y si ha habido alta rotación? Bueno, hacemos un método nuevamente estadístico, ¿no? Sacamos el promedio de en todos los meses, qué es lo que ha habido, más hombres o más mujeres en los últimos meses. Formas para hacer eso hay varias. La norma no te dice cuál. Tú simplemente saca tu forma, tu estándar, ¿no? Una de ellas podría ser, no sé, calculo por mes cuántos han habido, ¿no? Pongo mujeres y pongo hombres y voy poniendo aquí, ¿no? Enero, febrero. Bueno, puedo poner así. Febrero, marzo. Y así hasta llegar al mes en el que estoy, o diciembre quizás. Y voy poniendo la cantidad de mujeres, ¿no? 9, 6, después pasó aquí 8 y subió a 10. Y así voy a ir poniendo. Y luego sumaré todos y veré en promedio, y lo dividiré entre 12 y veré en promedio cuántos han habido. Y ahí me va a salir de que quizás hubieron más mujeres que hombres o más hombres que mujeres. ¿Por qué necesito identificar esto? Bueno, según la guía de aplicación, ¿ok? Según la guía de aplicación del tema de valoración remunerativo, me dice que debo realizar ese análisis porque una vez que identifico cuál es el género predominante, debo de darle mucha atención a aquellas áreas que están predominadas por mujeres para ahí hacer los análisis más juiciosos y las comparaciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde puede haber una discriminación salarial. Es decir, en aquellos lugares donde hay más preponderancia de ubicación femenina. No te está diciendo, oye, solo trabaja con ellos. Te está diciendo, prende las alertas, ponle mucho hincapié en esto. Necesito saber cuántas áreas femeninas tienes en tu empresa, ¿no? Por ejemplo, el área de contabilidad es un área femenina. No porque solo trabajen mujeres, sino porque hay más mujeres, ¿ok? Eh, bueno, depende, es tu amigo Diego, porque va a depender de la política de la empresa, ¿no? Actualmente, en el área de contabilidad, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, somos 4 hombres y 3 mujeres. Pero llegó un momento en donde éramos aproximadamente 7 varones y 2 mujeres. Y hubo otro momento en donde eran como 8 mujeres y al revés, 2 varones. Así que va variando, al menos en el grupo donde yo trabajo. Pero hay estudios contables donde he visto o puro varones, como también he visto estudios contables donde el contador solo convoca mujeres. O sea, se ve de todo. Vamos a decirlo de que al final esto es como que un muy variable. Por ejemplo, en el caso de un estudio contable, donde la mayoría sean mujeres, aplicar la política salarial va a ser un poco más tranquilo, ¿no? Porque va a ser menos esfuerzo para hablar de discriminación salarial de hombres contra mujeres, sobre todo si la preponderancia es de mujeres. Ahora, lo repito nuevamente, esto no te libera de que tengas que hacer la medición, ¿no? Evalúa objetivamente los puestos de trabajo. Cuando tú haces tu inventario de puestos de trabajo y determinas el género de cada puesto, ¿qué significa determinar el género de cada puesto? No decir la contabilidad es de mujeres. No es decir no, el tema de la mina es para machos. No, no, no. Es cuántos trabajadores femeninos o masculinos hay en el puesto de trabajo y por lo tanto, con base a ello, decir si existe posibilidad de que acá estoy habiendo o no un tema de discriminación salarial. Lo repito nuevamente, entre más mujeres hayan, se supone de que más riesgo de discriminación hay y por lo tanto lo debo identificar. ¿Quiénes te piden que hagas esto? La resolución ministerial 243 de 2018 y la 145 de 2019, que son las guías de aplicación de la política salarial. ¿Ok? Ahora vas a tener que valorar los puestos de trabajo. Una vez que tienes eso, o de que ya has identificado cuáles son tus rubros o tus puestos, de dónde hay más mujeres que hombres, te va a empezar o te va a tocar empezar a identificar o valorar los puestos de trabajo. ¿Qué significa valorar los puestos de trabajo? Significa le vas a tener que asignar puntuaciones para poder, vamos a decir,
justificar el por qué un puesto gana más que el otro. ¿Ok? ¿Por qué un puesto, el puesto X o el puesto Y, tiene más remuneración que el puesto Z? ¿Sí? Vamos a asignar puntuaciones según la característica de los puestos. Miren, aquí hay dos etapas, ¿sí? Antes de ir a ese ejemplo, yo quiero primero dejar en claro lo siguiente. Criterios de valor para la empresa. ¿Ok? Criterios de valor para la empresa. La empresa va a decir, valoro mucho el rango académico, ¿sí? Para mí el rango académico es muy importante. Quizás es un estudio contable, ¿no? Quizás es un estudio de abogados, quizás es una empresa X, ¿ok? Bueno, sí, en eso tienes mucha razón esto, Elizabeth, pero también hay que ser muy, vamos a decirlo, y lo he venido diciendo a lo largo de toda la sesión, ¿no? La discriminación es algo que ya prácticamente es casi casi endémico en el país, ¿ok? Y las discriminaciones se dan de muchas maneras y formas. Yo, por ejemplo, he sido discriminado por edad, ¿ok? ¿Cómo es eso? Yo he estado en una situación en donde era la persona indicada para asumir una responsabilidad, pero no me la dieron. O sea, no me la dieron. ¿Y saben por qué no me la dieron? Porque era muy joven. Y eso es una forma de discriminar. No es clásica, pero es una forma de discriminar. ¿A quién se lo dieron? Se lo dieron a alguien que tenía, entre comillas, más edad que yo. Bueno, no entre comillas, tenía más edad que yo. Pero lo verdaderamente interesante es que esta persona asumió como, vamos a decir, como responsable y jefe, yo le estoy hablando hace como 8 años atrás, y me asignaron a mí como su asistente para que yo hiciera en realidad el trabajo y la otra persona solo diera la cara porque era de más edad. Y básicamente, como era de más edad, tenía más, vamos a decirlo entre comillas, presencia, como que daba mayor seguridad de que el servicio iba a salir bien. Lo repito nuevamente, esa es una forma de discriminación, discriminación por edad. Y a veces en el tema profesional existe mucho eso. Miran la foto y dicen, oye, pero es un chibolo. ¿Qué me va a enseñar ese chibolo? ¿No? Ese niño que él acaba de salir de la universidad, ¿qué me va a enseñar a mí que llevo 15 años en el mercado? ¿No? Y discrimina. Es una forma de discriminación que existe mucho en el tema profesional, ojo, ¿sí? Lo he vivido desde hace 8 años a la fecha. En más de una ocasión, el tema de que porque te ves joven, te discriminen, o sea, te aparten, no te hagan caso, no te presten atención, inclusive. Entonces, cada quien tiene una forma diferente de expresar o decir las diferentes, vamos a decirlo nuevamente, alguna variedad de discriminación de la cual ha sido testigo. Una de ellas, de las más fuertes, es la de género. Luego podemos empezar a sacar un rosario de cosas, ¿no? Hasta inclusive una forma de discriminarte es hasta por las opiniones y el pensamiento que tienes. Entonces, si vamos a hablar de discriminaciones, créanme, hay de muchas formas y de muchas naturalezas. Lo importante con lo que nos debemos de quedar es que existe una ley, ¿sí? Que me obliga a tener una política salarial que trata de eliminar cualquier tipo de discriminación. Bien lo dice el artículo 3 del reglamento. Las remuneraciones que correspondan a cada categoría las fija el empleador, sin discriminación. Y cuando dice sin discriminación, está hablando de raza, religión, género, color de piel, pensamiento, edad, peso, altura, ¿no? Cualquier tipo de cosas. No debería de haber. Ahora, la cuestión es, ya luego, cualquier otro tipo de debate de si está bien o si está mal, creo yo que ya son situaciones que escapan de lo que significa el tema de política salarial. Así que vamos a dejar en claro, la discriminación existe, al menos en el Perú, es curioso, pero la veo mucho por todos lados. Inclusive hacemos discriminación inversa a los que nos sentimos discriminados. Y me refiero que a veces te vas a provincia y los de provincia se ríen de la gente que llega de la capital.
también me ha pasado, ¿no? Y cuando estás en la capital te ríes de lo de provincias, es como, ya se termina siendo cultural, ¿sí? Y hago esa aclaración porque lo último que deseo es que salgamos de esta clase como que enojados y peleados con la situación del país de hoy, de discriminación por esto, por lo otro, por aquello, sí. Pero recuerda que justamente por eso existe esta ley, que no va a solucionar la discriminación en el contexto social, pero lo que busca es tratar de solucionar la discriminación en el contexto remunerativo. Y por eso te está pidiendo que seas objetivo. Por eso te está pidiendo que asignes criterios de valor para la empresa. ¿Ok? Por ejemplo, la empresa dice, para mí, yo voy a valorar mucho el rango académico. ¿Sí? ¿Qué más? Voy a valorar también, ¿sí? Voy a valorar eh, la creatividad, ¿sí? ¿Por qué va a valorar la creatividad, William? Bueno, quizás es un estudio fotográfico, quizás es un estudio de esto, de publicidad. Entonces tiene como criterio creatividad, que también podría ser un criterio de valor para la empresa. Esto se me viene, resistencia física, ¿ok? Y así, la empresa va a sacar un ranking o una lista de cuáles son las cualidades que le sirven para el entorno organizacional y le va a asignar un valor, como que a esto yo le doy un 30%, a esto le doy un 20% y a esto le doy un 50%. Entonces, una vez establecido, ojo, aclaración, me olvidé de decir, esto es una forma de las muchas que existen para establecer criterios de valoración. Yo les estoy dando una idea de cómo yo puedo implementarlo. Es decir, establezco capacidades o características o requisitos y luego lo llevo acá y digo, estudios superiores para mí un 16%, riesgo físico un 30%, esfuerzo físico un 40%, habilidades de comunicación un 14%. ¿Ok? Y luego entrevisto y veo cada uno de los puestos y digo, a ver, el puesto de asistente contable, estudios superiores, para mí tiene que calificar, sí o sí. Bueno, si tiene estudios superiores, 5 puntos, porque yo puedo establecer un criterio de un punto es muy bajo y 5 puntos es muy alto, tres es más o menos, y así voy. ¿No? Este tiene, vamos a decirlo, su título, maestría, entre otras, cumple con todo. Luego, con la parte del riesgo físico, bueno, nada, ¿no? Muy bajo. Esfuerzo físico, también bajo porque para sentado. Habilidad de comunicación, mira, tiene capacidad de, vamos a decir esto, realiza exposiciones, tiene muy buena redacción, cuando se expresa con propiedad, en la entrevista se desenvolvió muy bien, yo le voy a dar un 3 puntos. Pero miren, cuando tú te vas a ver la valoración final de ese puesto, está en 1,92. ¿Cómo sale? El puntaje del trabajador respecto al porcentaje que representa para la empresa, le da vamos a decir, una aplicación de 80, de 0,8. ¿Ok? Y le ha salido un puntaje de 1,92. Miren, ahora yo voy a ir para acá y voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir acá otra parte. Voy a copiar el mismo cuadro, pero lo voy a poner acá para más o menos terminar de transmitir la idea de por qué se debe hacer una valoración de puestos. Mira, viene otro trabajador que es un área de operario, vamos a ver, ¿no? Estudios superiores no tiene. Bueno, si estudió una carrera técnica, algo por el estilo, bueno, dos, ¿no? Porque no tiene maestría ni nada como la otra persona. Riesgo físico, mira, bastante. Es más, se ve fuerte, sí, soporta, ¿no? Más que calificado. Esfuerzo, brazazos tiene ese hombre, así que dale. Habilidad de comunicación, casi ni habla, es tímido. Vamos a hacer la valoración. Suma 3,96. Les pregunto, ¿quién debería ganar más sueldo? ¿El trabajador uno? Y lo voy a poner por aquí, o le voy a poner T1, T2. Ojo, no tratemos de analizar mucho. Simplemente fijémonos en los resultados de la valoración y dígame, ¿cuál es el puesto que debería tener mayor? Trabajador 2, ¿verdad? Pero miren, ¿por qué se los he planteado de esa forma? ¿No?
Bueno, espero que los demás también estén de acuerdo conmigo que es el T2. ¿Los demás están de acuerdo que es T2 o están que la piensan todavía? A ver, este es el puntaje que sacó el trabajador uno y este es el puntaje que ha sacado el trabajador 2. Solo por puntaje, por valoración de puesto. ¿Quién debería ganar más? Ah, no voy a avanzar hasta que alguien más me diga. Mientras tanto voy tomando agüita. Quizás por ahí están mirando a otro lado. ¿Nadie más? Sigo diciendo, debe ser el viernes. ¿Ok? Exactamente, José. El trabajador 2. Pero ¿saben qué? Yo a propósito acabo de inconscientemente, ¿saben qué acabo de hacer? Crear un sistema de valoración que privilegia al hombre. ¿Por qué? Dígame, ¿cuánto, cuánto de toda la valoración lo está llevando la capacidad física? ¿El 1, 2, 3, 15, 20, 40, 50, 60, 90? El 70%. El 70% de la valoración del puesto o de los puestos lo está llevando las habilidades físicas. Y les pregunto algo, ¿quiénes tienen mejores condiciones físicas, los hombres o las mujeres? Evidentemente. Y dime, entonces estoy creando un sistema de política remunerativa verdaderamente, vamos a decirlo, en condiciones de igualdad, o ya le estoy metiendo por ahí una trampita para que los hombres ganan más. ¿Les parece una política igualitaria o con trampa? Respuesta. Esta es una política con trampa. ¿Qué es lo que te dice la norma? ¿Qué es lo que te dice la guía de aplicaciones? Cuando hagas tu proceso de valorización, ¿ok? Eh, ten cuidado en darle preponderancia a características que son más masculinas que femeninas, como lo hemos hecho nosotros. Mira, evidentemente, evidentemente, quizás esta persona realiza un trabajo físico mayor, sí, pero lo que estamos nosotros haciendo aquí es lo siguiente, decir que para la empresa el trabajo, el esfuerzo físico vale el 70%. Así que el 70% tendría yo que justificarlo. Exactamente lo que dices esto, José, es, oye, si yo estoy en una mina de carbón, ¿esto se sustenta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se sustenta que para la empresa sea más importante el 70%? Sí, claro que sí, ¿no? Ahí se vuelve muy, muy, muy relevante. Ahora, ¿se sustenta el que yo le haya dado el 70% del criterio como para valorar el puesto o al trabajador? Respuesta no. Y esto ya sería una trampa, ¿ok? No se trata de poner valoraciones o criterios de valorización por gusto, se trata de ser objetivos, ¿no? Voy a armar mi política salarial. Para mí, entre más fuerte, entre más musculoso, entre más cajas de files pueda cargar el trabajador, más importante es. Así que yo voy a poner de un 50% de la valoración, lo va a llevar la fuerza. Entonces, en ese estudio contable, los hombres van a empezar a ganar más. Exactamente, Diego. Por eso les decía yo hace un momento, bueno, no hace un momento, al inicio de la sesión, de que esto se trata como establecer inductores del costo, ¿no? En procesos de costeo. El driver que le funciona a uno no le va a funcionar a otro. Es decir, lo que estamos viendo son criterios, más no la dinámica tal cual de cómo lo vas a ir y lo vas a llevar y lo vas a arrastrar a la empresa que trabajas. Por ejemplo, en una empresa que vende, en una farmacia que tiene cajeros, solamente tiene cajeros y almaceneros, no le vas a aplicar un sistema de valoración de esta naturaleza. Y ojo,
vas a tener que tener, o vas a tener, debes tener, vamos a decir, líneas o criterios que se vinculen al trabajo que tú realizas. Por ejemplo, ¿ok? Si tú tienes un call center, dime, habilidad de comunicación, ¿debe o no debe ser quizás el criterio más importante para evaluar al trabajador? Evidentemente que sí. Evidentemente que la capacidad de hablar debería ser uno de los más fuertes. Y dime, estudios superiores para un call center, ¿debe tener un peso fuerte o no? Es decir, ¿le asignarían un 20-30% en un call center? La respuesta es no. Quizás hasta le colocas entre paréntesis, no necesario, ¿no? Es decir, y nuevamente, gracias Diego por tu pregunta, cuando nosotros hacemos un proceso de valoración, pues lo que vamos a tener ahí es que identificar el giro del negocio en el que estoy y ver. Porque, por ejemplo, riesgo físico, una cajera en San Juan del Urigancho, ¿no? O en Trujillo, que ahorita que andan metiendo bombas, una cajera. Dime, ¿el riesgo es fuerte o no? Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en Trujillo, mi empresa trabaja en Trujillo, entonces el puesto quizás de cajero sí tiene un riesgo físico bastante elevado y dependiendo de qué tanto se mueve el efectivo, qué tan importante o relevante sea tener a alguien en caja, yo le voy a asignar una relevancia para mí. Esto me va a permitir darle un valor a cada puesto. Esto me va a permitir darle un valor a cada trabajador dentro del puesto también. Y me va a permitir empezar a asignar bandas salariales de forma más justa, ¿no? Miren. Esto es usando un método cuantitativo, así. Usando un método cualitativo, donde no me importa el número, yo digo, a ver, portero, valor de frente, bajo. Alta gerencia, alto valor para mí. Jefaturas, alto valor. Asistentes, medio. Y ya estoy calificando a los puestos con base a características cualitativas. No he hecho cálculo ninguno, no he hecho ningún cálculo. Noten que no he utilizado un método cuantitativo para asignarle valor al puesto. ¿Ok? Y acá, mejor dicho, en el método cualitativo yo no he hecho ni un solo cálculo. Para el método cuantitativo sí estoy utilizando porcentajes, datos. Lo repito, la norma me pide que valore los puestos, pero no me dice cómo los debo valorar. Ahora, se sugiere, puedes utilizar métodos cuantitativos, puedes utilizar métodos cualitativos, pero deben ser objetivos. Un método cualitativo de frente. El portero, bajo valor. No genera tanto valor a la empresa. Alta gerencia es de alto valor porque ahí se toman las decisiones más importantes, X cosas. Jefaturas también son de alto valor. Empiezo a establecer, como se dice, criterios, valga la redundancia, de valoración para cada uno de los puestos. ¿Ok? Entonces, eso que me lleva a ver de que una vez que tengo yo asignada la valoración de los puestos, debo empezar a comparar y ver que todos aquellos que son de alto valor tienen que estar en una categoría. Todos aquellos que son de bajo valor tienen que estar en otra categoría. Voy a tener que empezar a agrupar, ¿ok? Porque lo que te dice el tema de la política salarial según los manuales, ¿ok? Es que a veces tú puedes tener en tu organigrama alguien que está por un lado, pero resulta que a nivel operativo tiene el mismo valor que alguien que está por acá. No, vamos a decir esto, trabajador X. Resulta que el trabajador X realiza una función que tiene el mismo valor que el analista de acá, según el análisis interno. Por lo tanto, los dos deben de ganar similar, por no decir igual. La política salarial tiene esas complicaciones, ¿no? Donde, oye, pero yo pensaba que el organigrama me decía quién debe ganar más. No, debes valorar los puestos. Y valorar el puesto significa ver qué tanto contribuye para la empresa ese puesto. Y una forma es con datos así, la otra es de esta manera. La gran mayoría utiliza este método porque es más fácil, ¿no? Agrupa y segmenta por niveles de organigrama y con base a las responsabilidades operativas y de frente se manda con esto. Esto de acá también sirve. Yo diría que es inclusive hasta más objetivo. ¿Cuál es el problema?
necesitas mayor trabajo para poderlo realizar. ¿Ok? Mira, una vez que tienes esto, agrupa los puestos en las categorías que has identificado. Y para eso vas a tener que crear categorías, ¿no? Mira, con base a la valoración, tú vas clasificando, ¿no? Por ejemplo, los que no pasan de 2, vamos a ponerle categoría 5. Claro que sí, amigo Diego. No hay un límite. Lo importante, miren, permítame hacerles un comentario. Voy a tomar un poquito de agua. Permítanme hacerles el siguiente comentario. Lo que me va a pedir la política salarial no es que yo aplique un método en específico, es que yo esté en la capacidad de demostrar que he hecho un análisis objetivo y que he clasificado de manera objetiva cada uno de los puestos de trabajo. Y que no he colocado a una persona por un lado o y a otra por otro con base a simplemente porque yo lo quise. Entonces, si yo quiero establecer un método mixto en donde los identifico primero en función al valor cualitativo y después los termino de ubicar de manera más eficiente con un dato cuantitativo, pues no te van a decir, oye, está mal hecho, porque la norma dice que así no se hace, o porque la norma te establece un procedimiento diferente. No, es más, cuando ustedes van y revisan lo que dicen las guías de aplicación solo te dan ideas. Te dicen, debes de valorar el puesto. Y para valorar el puesto debes utilizar un sistema objetivo donde compare las características de cada uno de estos, ¿no? Y aquellos que se asemejen o sean iguales, entonces los vas a poner en el mismo rubro. Pregunta, ¿te dijo cómo se hace? ¿Qué dicen ustedes? ¿Te acaba de decir cómo se hace? ¿Cuál es el paso a paso? A diferencia de, por ejemplo, la NIC 2, que quizás en su párrafo 9 te dice el costo del servicio, o el costo que digo del inventario es el menor entre el BNR y el costo de adquisición. Oye, ya te dio una fórmula, ¿no? Costo igual a BNR o costo de adquisición, el que sea menor. Te está dando una fórmula. Y luego el BNR es igual a precio estimado de venta menos los costos para terminar la producción, en el caso de bienes en proceso, menos los costos de vender. Te está dando una fórmula, un pase, pero en el caso de la política salarial no. Si ustedes leen blogs, leen comentarios de especialistas en laboral, entre otros, van a poder observar de que una de las cosas a las que mucho se comenta es que no existe una metodología clara de aplicación. Y como no existe una metodología clara o puntual de aplicación, es una virtud y a la vez un defecto. Virtud porque, oye, ¿cómo me puedes decir que mi política salarial está mal hecha si no se dice cómo se haga? ¿No? Es decir, bueno, yo diría ese es el defecto, ¿no? De que te vengan a reclamar de que está mal hecha cuando en realidad no se sabe. O sea, te dice, debe contener como mínimo esto, esto, esto. Pero luego los demás pasos no te los menciona. Y virtud porque si pasa eso, entonces la probabilidad que me digan que mi política salarial está mal hecha se reduce. Pero ojo, eso no significa que puedas hacer una política salarial como te dé la gana. De que, oye, William, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar, voy a agarrar una tabla, le voy a poner todo lo que yo quiera aquí, ta, 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 y listo, se acabó. Ya con esto jalo línea, fila, se acabó. Sumo aquí, resto acá y ya cumplí. No, porque puede ser que identifiquen esto y te digan, oye, un momento, ¿por qué le has metido un 70% a las características físicas? Si tu empresa es una empresa farmacéutica que solamente se dedica a vender al por mayor a las boticas, ¿no? O sea, y veo que en tu planilla hay 4 hombres y 5, bueno, y 20 mujeres en el área administrativa. Y esos 4 hombres ganan más que cualquiera de las 20 mujeres. ¿Por qué? Porque tú has calificado así. Entonces, eso no se debería de permitir. Resumo. ¿Hay una metodología específica que yo debo utilizar dentro del proceso de valoración? No.
Es libre, pero debe ser objetiva, ¿ok? Yo puedo hacer mi política salarial en la estructura como yo lo desee. Puedes, solo asegúrate de cumplir con los requisitos mínimos, ¿ok? ¿Puedo meterle cualquier dato a mis cálculos? No, no puedes meterle cualquier dato, porque si le metes cualquier dato, distorsionarías en cierta medida la objetividad. Y lo que se busca es ser objetivos, que se sustente. En tributación, una de las frases, de las tantas frases que existen en tributación, y una de las que más me gustan a mí, es, no se trata de cuánto esto, pues sí, amigo, o sea, no sé si ustedes llegaron a, alguno de los presentes llegó a llevar el curso de planeamiento tributario y política salarial, porque ahí les pasé un modelo de política salarial que inclusive, y les voy a ser sincero, es la fusión de dos políticas salariales, una de ellas de un estudio conocido y la otra de una consultora que le realizó una política salarial a un tercero. Yo agarré esas dos políticas salariales, las fusioné y es básicamente la que uso. Dicho de otra manera, Sunafil en nivel de formatería o nivel de, o sea, formato como tal de modelos, no te hace problemas. El trabajo, ¿ok? El trabajo siempre va a estar en, sustenta de manera coherente esto. ¿Por qué? Porque ninguna empresa va a ser igual. O sea, los formatos que yo les llegué a pasar en ese curso, en el curso de planeamiento tributario y política salarial, eh, lo que hice fue pasarles, lo repito nuevamente, un modelo, y ese modelo es funcional, es totalmente funcional. Pero el trabajo va a ser, en la parte de desarrollo de la política, sustentar todos estos pasos, ¿no? Se podría decir que a ese formato que les llegué a pasar, tendríamos que agregarle estos pasos de acá, que sería acreditar la valoración, poner el tema del inventario de los puestos, determinar el género de cada puesto, adjuntarle los organigramas, por ahí quizás algún detalle X, estos cuadros valorativos, la creación de las categorías, y eso ya va a ser de cada empresa. Ahí sí yo te digo, el éxito al final va a depender cómo abordes cada empresa. El formato, el modelo que les pasé, lo repito nuevamente, en ese curso, es funcional al 100%. Lo que va a terminar detallando si te lo aceptan o no te lo aceptan, si pasaste o no pasaste, es cómo desarrollas esto de acá. Ahí sí, ahí sí podrías perder porque si, vamos a suponer, te copias la política salarial de una sanguchería para una empresa que es un estudio contable, puede ser, ojo, puede ser que te lo identifiquen como que, oye, no tiene sentido, ¿no? O tus criterios de asignación de bandas salariales no tienen coherencia con tu actividad, ¿no? Entonces, el cuidado está más allá del modelo, es en esta parte. Esta parte sí deberías de darle mucho cariño, esta parte sí debería de tratar de ordenarla y ojo, tampoco se pongan muy, ¿cómo se dice? Muy exquisitos, ¿eh? Tampoco nos pongamos como que querer demostrarle cada paso. No, no, no. Lo importante es demostrar en términos generales, en términos coherentes, que yo ya tengo definido cómo voy a proceder con cada uno de los sueldos. ¿Ok? Es decir, aquellos que están aquí ganan tanto, aquellos que están aquí ganan tanto y aquellos que están aquí ganan tanto. Se acabó. ¿Ok? Pero ¿por qué este puesto está acá? Ah, porque este puesto tiene una valoración de tal, o se dedica a tales actividades, porque es de bajo valor, porque es de alto valor, por eso está en este rango salarial. Es más, el decreto, la guía complementaria, ¿sí? Para la igualdad salarial, la 243 de 2018, tiene un modelo inclusive para que tú puedas hacer cómo vas a estructurar tus rangos o categorías. Ojo, lo repito, es un modelo, no significa que así lo tienes que hacer todo, pero te da una idea de cómo podrías agruparlos, ¿ok? Lo repito nuevamente, tú agrupas, pero tienes o debes tener la capacidad de sustentar el por qué agrupaste de esa manera.
¿ok? Miren, puedes crear categorías. Categoría uno, 2, 3, 4. Alta dirección, mandos medios, operativos calificados, operativos básicos. ¿Y cómo sabes quiénes van acá? Por la valoración, ¿no? Alta dirección, aquellos que tienen un alto valor, como por ejemplo, alta gerencia, eh, vamos a decir, no sé, el administrador general, cualquiera de los puestos que están acá. Aquí vas a empezar a poner esto específicamente las posiciones laborales. Esta es la categoría y aquí están los puestos de trabajo. Mandos medios, describes, ¿no? Jefe de contabilidad, jefe de logística, o sea, tú vas explicando quiénes son los que están acá. Operativos calificados, esto, no sé, operario principal, ya según la empresa en la que estés, porque por eso lo has calificado así, vas a colocar los detalles. Y operativos básicos, por ejemplo, se me viene, porque es lo que conozco, con lo que convivo, ¿no? El practicante de contabilidad, el nuevo asistente de ventas que acaba de entrar. O sea, ellos van acá. Y a ellos, bueno, ojo, que no te olvides que no solamente debes categorizar y describir los puestos. Miren, este cuadrito de acá, ya cumple con dos de los requisitos mínimos. Requisito uno, tienes que crear categorías. Requisito 2, describir los motivos por los cuales existe esta categoría. Bueno, y en conjunto, cuáles son los puestos. Y requisito 3, ponerlos en orden jerárquico. Y ya está, mira, uno, 2, 3, 4. William, entonces con ese cuadrito ya se cumple con lo mínimo. Sí, ya cumpliste con lo mínimo. Pero ese cuadrito no lo es todo. Ese cuadrito debe estar acompañado con explicaciones, detalles, entre otras cosas más. ¿Sí? Lo digo porque una vez vi una política salarial, no recuerdo si fue finales del año pasado o inicio de este año, me pidieron un informe de revisión si la política salarial que la empresa había hecho estaba bien, y cuando me voy a revisar, el 95% de la política era alcances, explicaciones, definiciones, ¿no? Multas y sanciones, o sea, vamos a decirlo en términos coloquiales, era puro floro. Y un 5% era el cuadro, un cuadro así, donde estaban las categorías y los puestos, y nada más. Mi conclusión a esa política salarial no sustenta los criterios por los cuales se han tomado cada una de esas decisiones y por lo tanto podría ser observada por la SUNAFIL. ¿Ok? Es decir, tú puedes tener tu cuadro así, pero eso no te va a salvar de que te pregunten o que te pidan cómo llegaste a esto, a estas clasificaciones, de cuáles han sido tus métodos de valoración. ¿Ok? Deberías de tenerlo como anexos en tu política. No, amiga Lourdes, porque mira, si tú tienes en una categoría de acá, ¿ok? Alta dirección, mujeres, ¿no? Lo que nos pidan podemos, si no podemos, no existe, y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres, ¿ok? Ahí está, mujeres. Y en la categoría 2 solo hay hombres. No necesitas hacer un análisis adicional. Ojo, vamos a ponerlo aquí. Voy a poner T1, T2 y T3. Y vamos a poner que esta categoría tiene una banda salarial que va desde los 10.000 hasta los 15.000. 15K le voy a poner, ¿ya? Miren, trabajador uno. Recuerden que todos son mujeres, ¿eh? O sea, discriminación de género, ahí no hay. Pero pueden haber otros tipos de discriminaciones. Como que una es blanca, la otra es de tez un poco, vamos a decir, vamos, no quiero ofender a nadie, ¿ya? Pero tez más oscura, o que como una estudió, no sé, en la Villarreal y la otra estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, como que una es de Lima, ¿no? De Puente Piedra, pero de Lima, y la otra de Cajamarca. Entonces, ya comenzamos nosotros mismos a generar discriminaciones, ¿no? Entre nosotros. Puede darse el caso. O sea, son mujeres, pero pueden haber otro tipo de discriminaciones, ¿ok? Por lo tanto, 10.000 a 15.000 es la manga, ¿ok? Es decir, el margen de la remuneración. Que ojo, ¿por qué una gana 10.000 y la otra está ganando 15.000? También se debe de sustentar.
No simplemente es poner un rango salarial y decir, ya bueno, todas a ella le pongo 10.000 y a la de acá le pongo 15.000 y a la de acá también 15.000. No, yo debería de explicar por qué ella está ganando 10.000 y las demás 15.000, lo máximo de la manga remunerativa. Bueno, es que ella es nueva y ella llevan años. Bueno, sustentado. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, T2, 8.000? Nuevamente lo repito, es mujer, igual que las otras dos, pero también hay discriminación remunerativa. Entonces, si yo en una categoría como alta dirección tengo solo mujeres, no significa que ya, listo, bueno, ahí ya no hay discriminación por género, sigamos. No, 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 está bien, no hay discriminación por género, pero puede haber discriminación de otro tipo. Y lo repito, esta es de la PUC, ella también es de la PUC y ella es de la Vía Real. ¿No? La vía real. No tengo nada contra esas universidades, por si acaso, simplemente cualquier parecido con la realidad es puritita, pero puritita coincidencia. ¿Ok? ¿Se está entendiendo la idea? O sea, confírmeme por favor si la idea se entiende de que la esencia es evitar discriminación de género, pero a la vez evitar otro tipo de discriminaciones remunerativas. Aquí hay una discriminación remunerativa. ¿Cómo lo sabes, William? ¿Tiene superpoderes? No, porque la banda salarial indica que debe estar entre 10.000 y 15.000. Díganme, ¿le están pagando lo justo a la trabajadora 2? ¿Le están o no le están pagando lo justo? No, no le están pagando lo justo. Y ahí alguien diría, no, es que tiene un hijo. Ah, peor, no, no vayas a decir eso, por favor, porque lo repito nuevamente. ¿Por qué hago mucho también hincapié con el tema del hijo? Es que, bueno, yo tengo una bebé bueno, ya no es bebé, qué triste, los niños como crecen rápido, ¿no? Ya tiene 1 año, 3 meses, esto, y lo he vivido a través de mi pareja también el tema de ese tener que estar pidiendo permisos a cada momento para las atenciones, ¿no? Y y a veces a la madre se la recarga más que al padre el tema de la responsabilidad de tener que estar yendo al hospital, de tener que estar dándole atención. Por situaciones biológicas, emocionales, entre otras cuestiones, la madre está más vinculada al niño, ¿no? Esto, no me considero un padre desatendido, pero muchas veces la pareja, o sea, mi pareja, es quien responde más frente a la niña en términos laboral, en términos de pedir permiso, lo repito nuevamente, entre otras cosas. Nuevamente, lo repito, eso lleva a que muchas veces tengan que aceptar condiciones laborales por debajo del promedio. Y eso está mal, ¿sí? Eso está muy mal. Yo sé que el empresario quiere ganar, entre otras cosas, pero es un trato injusto hacia alguien que no solo responde por sí mismo, como es como trabajadora, sino que tiene que estar pendiente de un ser humano pequeñito, como es su hijo recién nacido, o que no llega todavía a los 2, 3, 4, 5 años de edad, que es donde más cuidado necesita. Esto es una discriminación y por lo tanto debo de ajustar. Mínimo lo debo de poner a 10.000, mínimo, pero debo de sustentar. ¿Por qué le estoy pagando 10.000? ¿Por qué no 12.000? ¿Por qué no 15.000 como las demás? ¿Ok? Esto es lo que la política salarial debe de evitar. Si yo muestro mi política salarial y al hacerse la inspección de la planilla se dan cuenta de que estoy pagándole menos, olvídate, la multa ya te la tienes ganada. Y dependiendo del tipo de empresa y la cantidad de trabajadores, bueno, va a ir desde una cantidad no tan fuerte, pero sí significativa, hasta algo que sí nos podría llegar a doler. Y lo mismo va a pasar con los hombres, ¿no? Bueno, ya no necesito explicarlo, pero está bien, son hombres todos, pero puede haber alguien que por ahí no le agrade el jefe y le está pagando poquito. O como acaba de llegar de provincia y no negoció bien, como dicen algunos, ¿no? Ah, pues el problema fue que no negociaste bien, pecholo, le hubieras pedido más porque a todos les está pagando 3.000. Bueno, ya te tocará trabajar con 1.700, que es otro de los argumentos, ¿no? No supiste negociar. No, la norma te dice que no se trata de negociar. Tu trabajo vale y la política de la empresa dice que si tú entras a este puesto, no tienes por qué estar negociando cuánto es lo mínimo. Lo mínimo son 3.000, ¿ok? Ya negocia más de eso, pero menos no te pueden pagar, ¿ok? Muy bien.
La jerarquía debe ser clara. Categoría uno, 2, 3, 4. Creo que nadie se puede confundir, ¿no? De cuál es más importante que la otra. O sea, las categorías están más que dadas de forma clara. Vas a tener que asignar remuneraciones equitativas. Ya lo he mencionado. La escala remunerativa debes de darla de acuerdo a las categorías. Evidentemente que las categorías más importantes, un mínimo y un máximo. Ojo, William, es obligatorio poner mínimo máximo y si quiero decir que todos ganan 12.000, bueno, si tu política es que todos ganan 12.000 en esa categoría, pues ganan 12.000. No se diga más. La norma no te dice cuánto pagar. Si tú quieres ponerle que alta gerencia gana 3.000, no hay problema. Ponle que alta gerencia gana 3.000, pero a todos los de alta gerencia le pagas 3.000. No a uno sí y a otro no. ¿Ok? A todos. Entonces, una vez que yo he identificado categorías, puestos, establezco mis bandas salariales. Y ahí comienzo ya a identificar y a regularizar, porque puedo ver que por ahí hay un gerente que está ganando 13.000 soles, ¿no? Y no se queja porque es chamba. Y bueno, ya, pues 13.000 soles para Perú está bien pagado. No, no, no. Tienes que decirle, esto, estimado trabajador X, le vamos a tener que nivelar. Mínimo usted gana 15.000 soles, ¿no? Porque no podemos pagarle menos de eso. Y vas regularizando. Por ahí tienes un trabajador que está ganando 2.300, un operario que lleva 20 años trabajando en la empresa y que está ganando 2.300. ¿Qué hacemos, señores? ¿Le bajamos el sueldo? ¿Qué dicen? Miren, les planteo esta situación. Estoy armando mi política salarial y me dice de que a los operarios máximo 2.000 soles. Pero cuando estoy revisando mi política para hacer los ajustes, o mejor dicho, mi planilla, para ver a quiénes se les ajusta y a quiénes no, encuentro a un operario que tiene 2.300. Primero me altero y digo, oye, hay un operario que está ganando más que cualquiera, de que el promedio. ¿Quién es? Ah, no, es el señor Juancito. Ya lleva como 20 años trabajando en la empresa. Pregunta, ¿estamos frente a una excepción a la norma, sí o no? ¿Estamos frente a una potencial situación especial, sí o no? Vamos, chico. Estamos frente a una situación sui generis. Entonces la norma te dice, define criterios para diferenciar salarios, porque no puedes obligarte a pagarle a todos lo mismo. Voy a poner un ejemplo que va a decir, ay, el William, ¿cómo se lanza? Imagínate que en tu empresa están buscando asistente contable y yo acabo de pelearme con mi jefe y acabo de renunciar. Y te digo, ¿sabes qué? Quiero ir a tu empresa a trabajar de asistente. Y dicen, William, pero a lo mucho pagan 2.000, ¿ah? Digo, mira, págame ya 3.500 y voy. Y tú le hablas a tu jefe y le dices, mire, mire, yo lo conozco, es bueno, si sabe. Es más, es como tener dos contadores en la empresa, solo que uno va a cobrar 3.500 porque va a tener el puesto de asistente. Y el jefe dice, ya, dale, que venga. 1.500 más, negociazo, ¿no? Que venga. Entro yo a la empresa. Los demás saltan y dicen, oye, pero ¿por qué si a los asistentes se les paga máximo 2.000? ¿Por qué él está ganando 3.500? Mira, lo que pasa es que está muy bien calificado, ¿ok? Tiene más que condiciones buenas. O sea, no tiene antigüedad en la empresa, pero su desempeño, productividad para el puesto que va a ir va a ser más que sobresaliente. O sea, yo empiezo a establecer criterios que me dicen, oye, pagarle más del promedio a esa persona está sustentado, justificado y es más que válido. Mi política salarial, esto de acá yo no, esto no lo veo como un consejo. Esto es una necesidad, ¿ok? Tu política salarial debe tener esto. Debe tener una parte, es más, esto en los formatos, por los formatos que manejo, siempre pongo una parte de excepciones a la norma. ¿Por qué? Porque tienes que dejar en claro cómo se debe proceder cuando tienes un trabajador con X condición. Por ejemplo, lo decía yo, lo que pasa es que este trabajador está
tendría que existir una justificación objetiva, valga la redundancia. Para ustedes la justificación, es que ese trabajador, que digo, esa trabajadora es egresada de la PUC, ¿les parece una justificación objetiva? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces, ¿se la van a pasar? No se la van a pasar. Eso es una discriminación. Es más, tú solito estás diciendo que eres discriminador. Entonces, todo tiene que estar justificado, sí, pero justificaciones razonables, no justificaciones que entre comillas justifican, ¿no? Haciendo un juego de palabras. Porque a veces te justifican de diferentes maneras que el por qué uno gana más y el otro gana menos. Lo que te van a pedir es una justificación lógica, ¿ok? Mira, este señor lleva trabajando aquí 15 años. ¿No? Entonces ya es alguien que conocemos, es de confianza, tiene un desempeño muy bueno. Mira, a ver esto, Sofía. Yo te mando a ti a hacer un reporte y me lo entregas una semana después. Yo le mando a hacer un reporte al día siguiente, a primera hora, ya está. En una semana me he hecho 5 reportes y tú uno. Está bien, llevas 5 años trabajando con nosotros, pero esa persona en 6 meses ha producido más que tú. Ya que tengo sus trabajos, sus controles de entrega, sus reportes de eficiencia. Sofía, ¿te enojarías? Yo sé que sí, porque emocionalmente el ego nos va a decir cómo puede ser posible que esté ganando más que yo porque lleva 5 años en la empresa. Pero objetivamente, si quitamos la parte emocional y nos vamos al dato, está más que sustentado que en 6 meses este gane más que tú por desempeño o productividad. Amigo Ram, ahí entramos a otra cuestión con el tema de los familiares de las empresas. Primero, la política salarial va a tener que obligar a ponerse a derecho a todos. Por ejemplo, la empresa en la que trabajo es un grupo familiar, ¿sí? Un grupo donde está el papá, los hijos y la mamá, y todos ellos tienen los puestos de control más altos. Entonces, ¿qué se hizo? Se ajustaron las bandas salariales. Es decir, tuvieron que alinearse. No quisieron bajarse los sueldos. Se subieron los sueldos a ciertos trabajadores para que pudiera encajar en las bandas salariales. ¿Ok? Es decir, fue beneficioso para los trabajadores de la empresa, porque en lugar de bajarse el sueldo estas personas, se subieron los sueldos a quienes estaban alrededor de ellos, para que tuviera coherencia en la remuneración que percibían. ¿Ok? Entonces yo le digo, la política salarial va a obligar a que se tome una decisión de reestructurar pagos. O te bajas los sueldos si es que están volando por las nubes, o, vamos a decirlo, empatas o generas criterios homogéneos con los demás trabajadores para que no te bajen el sueldo. Caso contrario, la multa va a estar ganada. No es que yo porque soy el dueño y tengo un puesto X, yo voy a ganar más que otro que está ahí pegado en el mismo puesto por un 5 o 20% más. O sea, no, no puedes. A mismo trabajo, mismo sueldo. Ahora, también debemos ser conscientes de que vamos a decirlo, eh, los trabajadores de alta gerencia normalmente no tienen comparativo, ¿no? O sea, no hay con quién compararse. Y ahí normalmente no puedes hacer mucho. O sea, más que, ¿cómo podrías decir de que el gerente no puede ganar más que otro si es el gerente, la categoría más alta de la empresa? O sea, está más que justificado que gane mucho más. Y lo que te dice la política salarial es, ojo, también otra cosa que deben tener en cuenta, ¿no? Es lo siguiente. Yo tengo al administrador y encima del administrador tengo al gerente general. Y el gerente general es el dueño de la empresa, es el dueño, ¿ok? Y el gerente general tiene un sueldo de 20.000 soles y el administrador tiene un sueldo de 5.000. No puedes decir que hay discriminación remunerativa porque las funciones y los puestos son distintos. Y si tú has establecido una serie de categorías, porque en la empresa solo hay 7, 8 trabajadores, ¿no? Esto, quizás este es categoría 1,
¿sí? Categoría uno, gerencia. Esta es categoría 2, administración. Después viene así, ¿no? Bueno, William, pero está ganando mucho, 4 veces más. La política salarial no te dice cuánto tienes que pagarle. La política salarial te dice de que si tienes un trabajador que hace lo mismo que tú a nivel de valor de puesto de trabajo, ¿ok? Debe ganar lo mismo, debe ganar igual. En este caso no son mismas categorías, ¿no? Según mi análisis, mi política laboral, él es otra categoría. Entonces, ahí estamos, ¿ok? Ahí estamos. No te pide que hagas esto, no te pide que empates, pero recuerda algo, y con esto ya vamos un poquito cerrando la sesión de hoy, es que aquí puede salir otra cosa. Reglas de valor de mercado para las remuneraciones de los dueños, ¿sí? Dueños de empresa. Y esto ya es un tema tributario. Aquí sí puede haber un problema, porque si esta es la remuneración del trabajador comparable, o sea, después de ti, o sea, la mejor remuneración, la norma dice, oye, entonces compáralo con el doble, 10.000. 10.000 es el valor de mercado para ti. Entonces, ¿cuánto te están pagando? 20.000. La diferencia, repáralo. No te vas a hacer deducible y es más, págame el 5% por el tema del impuesto a la renta de segunda categoría por distribución indirecta de utilidades. Pero ese ya es otro tema. Otra de las cosas que a veces suelo hacer cuando veo el tema de política salarial es trabajar en conjunto reglas de valor de mercado, porque igual son análisis muy similares, no iguales, pero parten casi de la misma información. Entonces, ya como que se está analizando reglas de valor de mercado, que digo, política salarial, entonces ahí nomás, reglas de valor de mercado para evitar posibles daños tributarios, ¿no? Ahora, como les digo, establece esto. 6. Elabora el documento de tu política salarial. Formato. William, está en blanco. Es que pon el formato que quieras, ¿sí? El formato de tu política puede ser como tú desees. Solo asegúrate de cumplir con todos estos pasos que hemos dicho acá para poder trabajar. Como datos complementarios, te estoy poniendo la base legal, ¿sí? Ahí está todos los pasos que hemos conversado, están acá en esta base legal. Además de ello, contenido mínimo de tu política, ¿sí? Estructura de cargos, remuneraciones por cada puesto, criterios objetivos, metodología de valoración, justificación de diferencias salariales, medidas para no afectar a trabajadores con licencia, lineamientos sobre reajustes salariales, plan de igualdad salarial, indicadores de género, es decir, cosas que deberías de poner como cómo vas a controlar esto, ¿no? Cosas, sugerencias que se podría decir que le ayudarían a dar un mayor peso a tu política salarial, sobre todo si es que estás en una empresa grande. Si estás en una empresa pequeña, créeme que la SUNAFIL va a verificar con menos esfuerzo tu política salarial, pero igual te va a pedir que al menos la metodología o la asignación sea coherente, ¿no? No te va a pedir tanta cosa, pero sí que tenga lógica dentro del proceso. Ahora, me preguntaban por ahí si iba a pasar el material. Miren, yo les voy a pasar el material, pero con una condición, ¿ok? ¿Cuál va a ser esa condición? Que nos acompañen en nuestra semana del contador que vamos a tener aquí en Contajea del 22 al 25 de septiembre, donde vamos a volver a tocar el tema de política salarial, pero voy a tratar de darle otro enfoque, un enfoque más práctico, ¿ok? Sí, pues, a ver, a ver, vamos a hacer dos cositas, una observación. Gracias, gracias por el comentario, Ran. Eh, Mira, la IA es una herramienta poderosa para apoyarse, ¿sí? Yo me apoyo en inteligencia artificial, pero me apoyo para sacar resúmenes rápidos de documentación extensa. Me ayuda, no sabes cómo. A veces me ahorro de estar leyendo, porque a veces me pasan contratos, por ejemplo, de 30 hojas. Subo el contrato y me lo resume rápido y me permite ubicarme, ¿no? Por ejemplo, pero ni aún así me confío.
Cuando me da un dato, le digo, ¿en qué página está ese dato? Y me manda. Y a veces yo cuando leo el dato digo, oye, no, no está diciendo eso, está diciendo otra cosa, ¿no? Pero por lo menos ya tengo una guía para poder trabajar. También me ayuda bastante cuando le pido, por ejemplo, explicaciones de datos técnicos muy confusos. Por ejemplo, en términos financieros, a veces estoy tratando de entender qué es, no sé, me vienen unas siglas, ¿no? Por ejemplo, el WIP. Y yo digo, ¿y esto del WIP qué es? Ah, Work in Process, ¿no? ¿Qué significa? Producción en proceso. Ah, gracias. Y ya no estoy buscando en Google y todas esas cuestiones. Pero para que te elabore una política salarial, te va a sacar cualquier cosa, te lo juro, te va a sacar cualquier cosa. Para que te elabore una política contable, te va a sacar cualquier cosa. Para que te haga un esquema de planeamiento tributario, te va a dar ideas, pero no te va a cubrir al 100%. No vean a la inteligencia artificial como la solución a todos los problemas internos de la empresa, ¿ok? Bueno, hay de todo. Lastimosamente hay de todo. Y lo barato sale caro, dice el dicho, ¿no? Esto, yo podría vender mi curso de cómo decirle a la IA para que te haga tu política salarial. Créanme que podría hacerlo. Pero luego cuando la Sunafil te busque y te diga o no, o te pueda observar algunas cosas o puntos, no me vas a recordar con mucha gracia, como se dice, ¿no? Eh, en fin, hay para todo, simplemente eso, ¿ok? Eh, yo lo utilizo igual también para hacer códigos en PowerShell, a veces lo he utilizado para eso también, o para que me ayude a darme ideas de cómo establecer una macro en algunos Excels, por ejemplo, que también lo he hecho, pero todavía no tiene la capacidad de pensar y estructurar algo a ese nivel como para decir que le pongo los datos y me haga mi política salarial. Lo que va a hacer la IA, y eso sí te lo digo con total sinceridad, es te va a dar un formato, te va a dar una estructura, pero no te va a hacer todos estos análisis de acá, ¿ok? No lo va a hacer. Pero bueno, cada quien va a utilizar la herramienta que más les conviene. Les decía, ¿sí? Como para no hacerla más larga. Permítame, por favor,